Buenas, nos volvemos a encontrar. Hoy el tema es transporte de la membrana celular. Dentro del transporte de la membrana celular vamos a tener varios. Hoy arrancamos con los transportes pasivos. Obviamente, si hay pasivo, debe haber activo. Pero dentro del nuestro vamos a arrancar por el transporte pasivo. Recordemos cómo era nuestra membrana. ¿Sí? Era una barrera conformada por un lípido, que era un fosfolípido, tenía cabeza de fósforo y colitas de lípido, lo cual hacía que la membrana sea semipermeable o que su permeabilidad sea selectiva. Elige que sí y elige que no. También, es decir, la presencia de lípidos en su interior hace que pueda pasar cómodamente todo lo que sea lípidos o que sea soluble en lípidos, y todo lo que era soluble en agua no pueda pasar. Recordemos que en esta membrana había también proteínas que podían estar de lado a lado, siendo proteínas integrales, o proteínas periféricas, poniéndose de un lado o del otro la membrana. También esta membrana va a ser selectiva con respecto a los iones por sus cargas eléctricas, ya que la membrana celular tiene una carga eléctrica que va a hacer repeler a aquellos que tengan la misma carga. Es decir, si tengo carga positiva y la membrana tiene carga positiva, se va a repeler. Positivo contra positivo se repelen. Aquellos que tengan una carga contraria, es decir, a veces negativa, podrán pasar fácilmente. Habiendo presentado nuestra membrana, avancemos con respecto a la forma de transporte. Bien, vemos que hay transporte pasivo y transporte activo. Cosa que lo caracteriza a los transportes. Si yo voy a favor del gradiente, si voy a favor de la concentración, es decir, que voy de donde hay más a donde hay menos, siempre esto se llama pasivo. Y por ser pasivo, no voy a requerir gasto energético. Es decir, no voy a usar ATP, no voy a usar nada que me empuje para ir hacia el otro lado. Solamente voy a ir hacia el otro lado por la diferencia de concentración. Y obviamente el transporte activo es todo lo contrario. Es aquel que va en contra del gradiente de concentración y por ende necesita gastar energía. Vemos este cuadro. Nosotros hoy vamos a estar hablando del transporte de moléculas de pequeña concentración, es decir, de pequeña masa molecular. Y dentro de esas pequeñas, yo voy a usar el transporte pasivo. Y dentro del pasivo vamos a hablar ahora de la difusión simple. Nos queda para luego difusión facilitada y nos queda luego ver el transporte activo. Una vez que hayamos visto todo esto, cambiamos a otra forma de transportar o de pasar la membrana, donde evidentemente es un transporte de cuestiones mucho más pesadas, mucho más grandes, y necesitamos otros medios de transporte. Así que arranquemos con la difusión simple. Como su nombre lo indica, solamente con mirar, recordemos, transporte pasivo, voy donde hay más, donde hay menos, y difusión simple significa que yo paso simplemente. Veamos qué dice entonces que esta difusión es para pasar partículas de una zona donde hay más concentración a otra. Recuerden que la célula siempre busca estar en equilibrio, un equilibrio dinámico. La célula necesita tener siempre diferencia de concentración para que las cosas fluyan de un lado al otro. Si la célula pierde esa diferencia, así que se ponen iguales cantidades de un lado o del otro de la membrana, no existe más el intercambio. Y si no existe más el intercambio, la célula muere. Yo necesito mantener esa diferencia de concentración. Así que si por algún momento hay cosas que van para un lado y ese lado empieza a equiparar el otro que quedó del otro lado,
pues esto habrá que modificarlo rápidamente. Como vemos en el punto 2, es este transporte el que no utiliza energía y hoy por hoy ya empezamos a hablar que energía es adenosín trifosfato, ATP. Y que va a ocurrir esta difusión en la bicapa, es decir, en la membrana, y va a pasar en un lugar que puede ser inespecífico o puede pasar por un lugar que es específico. Es decir, yo puedo escurrirme entre los fosfolípidos o para pasar al otro lado voy a necesitar un poro, un lugar específico. Y los poros recuerden que están armados por proteínas y las proteínas que atraviesan la membrana de lado a lado se llaman proteínas integrales, que me hacen de barrera para que la membrana, que es de lípidos fundamentalmente en su interior, no tenga contacto con las cosas que están entrando o saliendo. Los elementos que se caracterizan para pasar de un lado al otro, los más fáciles de reconocer, son los gases. Entonces tenemos que la difusión de gases se hace por diferencia de presión, donde hay más presión a donde hay menos presión. Y tenemos que el oxígeno y el dióxido van a continuamente estar pasando de un lado al otro, se van a ir compensando. Otras moléculas que pueden traspasar rápidamente membrana, como ustedes ven, pueden ser la urea, el etanol, estamos hablando de alcoholes, fármacos que tienen la condición de ser liposolubles y hormonas esteroides. Esto es para pensar, porque eh, hay elementos que no tienen barrera para ingresar a la célula. Así que, por más que uno diga no, 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 va a pasar igual. Esto hace que cuando una mujer está embarazada, tiene que tener muy claro qué toma y qué no toma, porque rápidamente puede pasar membrana y lo que ella tiene ahora es un producto en la sangre que va a ir a parar al interior de su cuerpo y entre las cosas que hay en el interior de su cuerpo está el feto que está llevando en su útero. Y no va a haber manera para frenarlo tampoco, así que lo que ella tome es para ella y para su feto. Y esto es una complicación. Bien, veamos. Difusión simple. Seguimos viendo. Membranas que dejan pasar cosas fácilmente por varias condiciones. O porque tiene buena relación con los lípidos o porque encontró un lugar para pasar. Como ustedes ven, las condiciones que se tienen que dar son siempre las mismas. La diferencia de un lado al otro, la permeabilidad, es decir, la posibilidad que la membrana me permita pasar, porque puede haber algo que de un lado hay en gran cantidad y del otro lado hay en pequeña cantidad, pero la membrana no es permeable y tampoco tengo un lugar específico para entrar. La temperatura determina la energía cinética de las moléculas, es decir, las moléculas al moverse se van rozando y van levantando de temperatura, y lo otro que determina la difusión es la superficie de la membrana. Cuanto más espacio hay, más lugares puede haber para pasar de un lado al otro. Bien, de este cuadro que vemos, lo más interesante es el cuadro de abajo, donde dice, cuando ustedes lean sus apuntes y comparen, que van a ver que a mayor concentración, a mayor gradiente, hay más velocidad de difusión. Más rápido se va a pasar de un lado al otro. Donde tengo mucho, va a buscar rápido pasar hacia el otro lado. Así que la concentración marca la velocidad para difundir. Recuerden ustedes, a solamente de tener un ejemplo, cuando uno tiene que vaciar una pileta, la concentración de agua que hay en su interior, el volumen, cuando uno abre el huequito para que escape, a mayor concentración, mayor velocidad de agua para salir. Y cuando la concentración de agua en el interior está quedando bajita, hay poca cantidad, la velocidad de salida
también cambia y se hace más lenta. Dentro de la difusión simple, nosotros vemos que están los gases. ¿M? Los gases son los fundamentales en pasar de un lado al otro, oxígeno y dióxido. Pero también existe la posibilidad que pase el agua. El agua, el agua, uno piensa y dice, ¿por dónde va a pasar si todo esto es lípidos? Pues el agua tiene uno de esos lugares específicos que dijimos antes, ¿se acuerdan? Para pasar por difusión simple hay lugares inespecíficos o lugares específicos. Y esos lugares específicos eran, como ustedes recuerdan, volvemos para atrás, ¿m? Podían ser proteínas, ¿eh? Acá lo vemos, podían ser poros, lugares específicos. Esos lugares específicos se van a llamar, en el caso del agua, acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas integrales que le permiten pasar al agua de un lado al otro. Y el ingreso del agua o el pasaje del agua de un lado al otro se llama ósmosis, que es la difusión del agua. Y es el paso del agua por una membrana que es relativamente permeable o impermeable, como quieran leerlo ustedes, de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Hasta ahora estamos viendo lo de siempre, de donde hay más a donde hay menos. El tema es que el agua, la ósmosis del agua, tiene que ver con el líquido que la contiene. El agua está en una solución. Esto, dije el líquido, y es la solución donde está el agua. La solución tiene un solvente y un soluto. Cuanto mayor es la cantidad de solutos que hay en esa solución, se dice que es una solución hipertónica o una solución hipotónica. A menor cantidad, digamos, como un caldo. Cuando en el caldo hay muchos fideos y es muy gustoso, no es agua solamente, es una sopa suculenta. Es decir, pasado los términos estos, es una solución hipertónica. Cuando el caldo es solamente agua, y esa agua todavía no tiene ni sal ni pimienta, no tiene gusto, y tiene un par de fideos tirados ahí o arroz, es una sopa pobre, digamos. Es una solución hipotónica, comparado una con la otra. ¿Qué va a hacer el agua entonces ante esta situación? Siempre el agua en nuestro cuerpo va a tratar de compensar y va a ir de lugares hipotónicos a lugares hipertónicos, tratando de bajar la concentración de esas soluciones. Es decir, que el agua siempre, como es el diluyente natural, va a tratar de ir a diluir concentraciones. Si esto está dentro de la célula, pues el agua irá hacia adentro de la célula. Si la concentración está fuera de la célula, sí, es decir, que el líquido que rodea la célula está hipertónico, el agua va a caminar hacia afuera, trayendo la complicación de que la célula se va a deshidratar. Es por eso cuando uno toma líquidos que son hipertónicos, como es el caso de las gaseosas, pensando que de esa manera uno se va a hidratar, lo que va a encontrar es que cuando ese líquido hipertónico llega al intestino, no pueda pasar de lado ese líquido, no pueda ir de un lado hacia el otro, sino que se va a quedar adentro de la luz intestinal. Y peor, las células van a empezar a liberar, células que ya tenían poca cantidad de agua, van a empezar a liberar agua hacia el exterior, es decir, hacia la luz intestinal, tratando que ese líquido que yo tomé, que es hipertónico, baje su concentración y se convierta en hipotónico o isosmolar. Es decir, isosmolar es que tenga la misma concentración del líquido que yo tengo adentro de mis células. Por eso mucha gente al tomar ciertos líquidos puede tener que tenga diarrea, porque hay mucha cantidad de agua en su intestino y no la puede manejar. Así que tener en cuenta esto es muy importante para la difusión simple. Dentro de las difusiones simples tenemos una muy específica, que es entonces la del agua, que se llama ósmosis.
Y es esta la que muestra el movimiento del agua, que siempre va a ir de una zona de baja concentración en solutos, ¿sí? Y lo que busca es ir a otra donde hay mucha concentración, tratando de convertirla de hipertónica a isotónica o a hipotónica. Como ustedes ven, se moviliza siempre así, para buscar el equilibrio de- del tonismo, ¿sí? Para buscar el equilibrio de esa presión osmótica que tiene. Cuando baja esa presión osmótica, entonces puede ser llevada hacia adentro el agua, hacia las células. Si no, se queda en la luz del intestino. Así que, para recordar, lo primero que vimos es el transporte pasivo, y dentro del transporte pasivo está la difusión simple, la más simple de todas, donde yo puedo difundir o por algún lugar inespecífico, pasar directamente como pasan los gases, o como pasa en los fármacos liposolubles, o puedo pasar por un lugar específico, es decir, por una proteína. Ese es el caso del agua. Y ese es el caso de la difusión simple llamada ósmosis. Bueno, los dejo. La próxima será transporte también pasivo, pero difusión facilitada. Nos estamos viendo. Pásenla bien.